en las entrañas de una ciudad de México que despertaba a la modernidad de finales de los años 60, se gestaba una de las historias más aterradoras, prohibidas y sistémicamente silenciadas por la élite del espectáculo. Imagina por un momento que eres Quintín Bulnes, un actor respetado, un hombre de fe y de principios que cae rendido ante los encantos de la joven Talina Fernández. Ella es la encarnación de la sofisticación, la dama del buen decir en potencia, una mujer cuya voz parece acariciar el aire. Te casas con ella, convencido de haber alcanzado el cielo, pero al cruzar el umbral de tu casa, te das cuenta de que no has entrado a un hogar, sino a la antesala de un infierno litúrgico que exigía tributos de sangre, muerte y una lealtad que iba más allá de la tumba. Prepárate para sumergirte en un relato que se extiende por los rincones más lúgubres de la alta sociedad, donde los pactos de fama se firman con el líquido vital de los inconscientes. Sin más, ¡comenzamos! Apenas se apagaron las luces de la fastuosa celebración nupcial, la atmósfera en la vida de Quintín cambió drásticamente. Lo que debió ser una luna de miel se transformó en un curso intensivo de horror. Talina comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Ella no era solo una comunicadora emergente, sino una alta iniciada en una poderosa y antigua secta de corte satánico que operaba en las sombras de las mansiones de San Ángel y el Pedregal. Esta organización no era un grupo de aficionados al esoterismo, era una red de influencia masiva que incluía políticos, empresarios y figuras del cine que habían vendido su voluntad a cambio del éxito absoluto. Y ahora, el precio para Quintín fuera aceptado en ese círculo de poder era literalmente su propia alma, entregada a través de rituales que desafiaban cualquier rastro de humanidad. El primer encuentro con el horror real ocurrió en una propiedad oculta en las afueras de la ciudad. Quintín fue llevado por Talina a un sótano recubierto de terciopelo negro y mármol frío, donde el aire estaba saturado con el aroma nauseabundo del azufre y la sangre seca. Ahí, bajo la mirada implacable de figuras que literalmente tenían capuchas según su dicho, se le presentó su primer prueba de iniciación. No se trataba de juramentos verbales, la secta exigía acción. Talina, con una frialdad que Quintín no reconoció en la mujer que amaba, le puso un cuchillo ceremonial en las manos y le ordenó sacrificar animales vivos frente a un altar presidido por una efigie demoníaca de dimensiones grotescas. Los alaridos de las criaturas y el calor de la sangre salpicando sus manos marcaron el final de la inocencia de Quintín. Cada vez que él intentaba retroceder, Talina le recordaba que no había vuelta atrás, que su matrimonio y su vida dependían de su obediencia al amo de las sombras, pero sobre todo dependía su posición económica, porque él se sabe que quería ser millonario, que quería tener poder y que quería volver a ser la persona más importante de la farándula. Pero los sacrificios animales eran solo el preludio de una exigencia mucho más voraz. La secta sostenía que la energía más pura para alimentar a su ídolo demoníaco provenía del sacrificio voluntario u obligado, de la sangre humana de los iniciados. Fue entonces cuando comenzó el verdadero calvario físico de Quintín Bulnes. En sesiones que se repetían varias veces por semana, el actor era despojado de su ropa y atado frente a la estatua de la deidad oscura.
bajo la supervisión de Talina, quien actuaba como una sacerdotisa técnica y despiadada, especialista del culto, que procedía a realizar extracciones masivas de sangre. Quintín veía, en un estado de semi-inconsciencia provocado por la debilidad que los estos alucinógenos eran verdaderamente impactantes, y veía cómo su propio líquido vital llenaba copas de plata que luego eran vertidas sobre las pieles de la efigie, mientras los presentes entonaban cánticos en lenguas muertas que vibraban en las paredes del zócalo. La vida diaria se convirtió en una fachada insoportable. Durante el día debía presentarse ante las cámaras o ante cualquier otro evento como si fuese una persona normal, pero al llegar la noche, la casa se llenaba de presencias extrañas y rituales de degradación. Quintín empezó a notar que su salud se desvanecía. Estaba pálido, anémico, con los ojos hundidos y los brazos cubiertos de marcas que debían ocultar con camisas de manga larga, incluso en el calor más intenso. Talina, por el contrario, parecía nutrirse de su debilidad. Su carrera despegaba con una fuerza sobrenatural. Sus contactos se multiplicaban y su influencia crecía, confirmando para Quintín que su sufrimiento era el combustible del éxito de ella. La dama del buen decir exigía que le entregaran no solo su sangre sino su cordura, obligándolo a practicar orgías rituales y actos de blasfemia que buscaban romper cualquier rostro de su fe original. El punto de quiebre absoluto llegó cuando la secta decidió que Quintín debía pasar a la siguiente fase, literalmente un sacrificio humano. Se le informó que su lealtad debía ser probada con la vida de alguien más para sellar su lugar en la jerarquía interna. Le prometieron evidentemente lo que él pedía: fama, dinero y poder, pero sobre todo una vida larga y llena de salud. Fue en ese momento, en medio del terror más profundo, que el instinto de supervivencia de Quintín se impuso sobre el miedo. Comprendió que si no oía en ese instante, se convertiría en un asesino o en la próxima víctima del altar. Planeó su escape con una precisión nacida de la desesperación. Aprovechando una noche en la que Talina estaba fuera en una reunión de alto nivel de la logia, Quintín recolectó sus documentos básicos y un poco de dinero y salió de la mansión sin mirar atrás. No buscó una maleta, no buscó despedidas. Huyó como un prisionero que escapaba de un campo de concentración, corriendo por las calles oscuras, sintiendo que las sombras mismas intentaban atraparlo. Evidentemente que el divorcio que siguió fue uno de los más rápidos y misteriosos en la historia del espectáculo mexicano. Apenas un año después de aquel sí en el altar, el matrimonio estaba legalmente disuelto. Los medios de la época, controlados en gran medida por los mismos hilos que movían a la secta, publicaron versiones literalmente ambiguas sobre incompatibilidad de caracteres o crisis del actor. Pero la verdad quedó grabada en el cuerpo de Quintín Bulnes, quien durante décadas vivió con el terror de que la secta lo encontrara para terminar el trabajo. Se dice que nunca volvió a ser el mismo, que su brillo en la actuación se vio opacado por una melancolía persistente y que el olor a incienso o a metal le provocaban ataques de pánico incontrolables. Lamentablemente, Quintín Bulnes platicó la historia antes de morir a uno de sus entrañables amigos, el cual evidentemente lo publicaría en una pequeña rueda de prensa. Esta es la historia que el tiempo intentó borrar, la crónica de un hombre que vio el rostro del mal detrás de la elegancia de una de las figuras más queridas de México. Quintín Bulnes sobrevivió para contarlo, aunque fuera en susurros, a sus amigos más cercanos, dejando como advertencia que en el mundo de la fama, los altares no solo se construyen para el aplauso. Se sabe que Quintín había señalado con dedo flamígero a Mario Moreno Cantinflas y a Rodolfo de Anda, actores que, él manifestaba, pertenecían a la secta satánica
y además lo perseguían por todos los pasillos de la farándula mexicana. Muchas gracias y hasta la próxima.